Hola, buenas noches. Mi compañero Daniel Mejía y yo, Charit Preciado, les venimos a presentar el algoritmo de Prim. ¿Quién creó el algoritmo de Prim? El algoritmo de Prim fue desarrollado en 1930 por el checo Jarnik. En 1957 fue publicado por Prim y en 1959 por Dijkstra. ¿Qué es el algoritmo de Prim? El algoritmo de Prim permite encontrar un árbol recorrido mínimo de un grafo. En otras palabras, el algoritmo se encuentra un subconjunto de aristas que forman un árbol con todos los vértices, donde el peso total de todas las aristas en el árbol es el mínimo posible. ¿Cómo funciona el algoritmo de Prim? El algoritmo de Prim es un algoritmo voraz. Por esta razón es muy sencillo describir su idea general a grandes rasgos, lo que hace que es un paso a paso a elegir la mejor arista, o sea, la del peso mínimo, que une a un vértice del árbol en construcción con uno que aún no esté en el árbol, donde se aplica el algoritmo de Prim. Este algoritmo se usa normalmente para ahorrar recursos. Su aplicación más común es la implementación de cables de redes, de servidores, de postes de luz, entre otros. El objetivo del algoritmo es encontrar un subconjunto de aristas que conecten todos los nodos del grafo sin formar ciclos y cuya suma de pesos sea mínima. ¿Qué es un grafo? Los grafos son un conjunto de nodos y aristas conectadas entre sí. En el ámbito de las ciencias de la computación, es un tipo abstracto de datos que consiste en un conjunto de nodos también llamados vértices y un conjunto de arcos llamado aristas que establecen relaciones entre nodos. A continuación les voy a explicar un poco sobre el grafo no dirigido y el grafo ponderado. El grafo no dirigido es un grafo donde los arcos conectan a los nodos en ambos sentidos. Aquí podemos observar. Y, por ejemplo, un grafo donde los nodos son números enteros y los arcos indican que un número divide a otro, como por ejemplo el 2 divide a 6. Y el grafo ponderado es un grafo donde cada arista tiene asociado un valor o etiqueta para representar algún costo, peso o alguna longitud. Aquí podemos ver. Hola, yo les voy a explicar la estructura del algoritmo de Prim basado y solucionando la creación de una red de fibra óptica. Entonces tenemos una clase principal que se llama grafo, tenemos la herramienta escáner que es para obtener información del usuario, tenemos un while inicializado en true o verdadero con un menú de opciones mostrado por pantalla y se le pide al usuario que ingrese una de las opciones que se va a almacenar en la variable opción declarada como entero y se almacenará en escáner. Luego tenemos un switch con la variable option que es la que ingresa el usuario y con un mapa nodo. Esto quiere decir que se declara como una constante llamada nodos, que es un mapa cuyas claves son cadenas de string y cuyos valores son listas de aristas. Este mapa se utiliza para representar la estructura de un grafo donde cada nodo está asociado con una lista de aristas que conectan ese nodo con otros nodos. Tenemos un public graphos, que significa que se inicializa un objeto grafo creando un hashmark para almacenar los nodos y las aristas del grafo. Es llamado cuando se crea una nueva instancia de la clase grafo mediante el new grafo. Tenemos un public void agregar arista. Este método es el encabezado del método. Indica método agregar arista. Toma como parámetros nodo 1 y nodo 2
y son las claves de los nodos entre los cuales se agrega la arista y el peso de la arista. Nodos.get nodo1.add utiliza el mapa nodos para obtener la lista de aristas asociadas al nodo 1 y luego agrega una nueva arista a esa lista. La nueva arista se crea con el constructor de la clase arista, tomando el nodo 1 como el nodo de origen, el nodo 2 como el nodo de destino y el peso como el peso de la arista. El nodo.get nodo.addNewArista es similar al paso anterior, pero esta vez se agrega una arista al nodo 2 con nodos como nodo de origen y nodo 1 como nodo de destino. Es necesario porque la arista es dirigida, es decir, se puede ir desde el nodo 1 al nodo 2 o viceversa. Método eliminar nodo. Nodos.remove utiliza el método remove del mapa nodos para eliminar la entrada correspondiente al nodo dado. Esto eliminará el nodo y todas las aristas conectadas a él. Inicia un bucle for que itera sobre todas las claves en el mapa nodos. Para cada nodo en el bucle utiliza el método removeIf en la lista de aristas asociadas a ese nodo. Este método elimina todas las aristas cuyo nodo de destino es igual a todos los que estamos eliminando. Método imprimir grafo. Inicia un bucle for que itera sobre todas las claves en el mapa nodo. Luego utiliza otro for e inicia otro bucle for que itera sobre todas las aristas asociadas a ese nodo. En el método print crea un nuevo mapa llamado visitados que se utiliza para rastrear qué nodos han sido visitados durante la ejecución del algoritmo de print. La clave es el nombre del nodo y el valor, que es un booleano que indica el nodo ha sido visitado o no. Inicia el algoritmo marcando el primer nodo del grafo como visitado. Luego utiliza un while e inicia un bucle que se ejecutará hasta que todos los nodos del grafo hayan sido visitados. Luego inicializa una variable menor arista que se utiliza para realizar el seguimiento de la arista de menor peso que conecta un nodo visitado con uno visitado. Luego inicia un bucle for que itera sobre todos los nodos visitados. Dentro del bucle anterior itera sobre todas las aristas del nodo actual. Verifica si la arista actual se conecta un nodo visitado con uno no visitado y si es más ligera la menor que la arista actual. Si la condición anterior es verdadera, actualiza menor arista con la arista actual. Después de encontrar la arista de menor peso, verifica si ha encontrado alguna arista. Y luego imprime un mensaje indicando la conexión de la arista menor peso entre los dos nodos. Método buscar nodo. Toma un parámetro de tipo string llamado nodo que representa el nombre del nodo que se va a buscar en el grafo. Utiliza el método constantKey del mapa nodos para verificar si la clave nodo está presente en el mapa. Este método devuelve un true si el nodo está presente y un false si no lo está. Clase arista. Declara una variable de instancia privada llamada nodo origen que representa el nodo de origen de la arista. La palabra clave final indica que esta variable no puede ser modificada después de una inicialización. Declara una variable de instancia privada llamada nodo destino que representa el nodo de la arista. Declara una variable de instancia privada llamada peso que representa el peso de la arista. Inicia el constructor de la clase arista, toma tres parámetros que se representan en el nodo de origen, el nodo de destino y el peso de la arista. Inicializa la variable nodo de origen con el valor proporcional al constructor. Inicializa la variable nodo de destino con el valor proporcional al constructor. La variable peso con el valor proporcional al constructor y define un método público llamado getNodoOrigen que devuelve el nodo de origen de la arista. Devuelve el valor de la variable nodo origen. Define un método público llamado getNodoDestino que devuelve el nodo destino de la arista. Y un return nodo destino devuelve el valor de la variable nodo destino.
Public int gets peso define un método público llamado getPeso que devuelve el peso de la arista. Return paso devuelve el valor de la variable peso. Teniendo las clases y los métodos ya explicados, podemos inicializar el código. Entonces nos muestra el menú de opciones, le damos la opción 1 que es agregar nodo, le ponemos un nombre al nodo, ingresamos otro nodo, le damos opción 2 agregar arista, le ponemos el nodo de origen, le ponemos el nodo de destino y le ponemos el tamaño de la arista. Si le damos en la opción 4, buscamos el nodo, y nos dice que el nodo está en el grafo. Vamos a dar la opción 5 que es recorrer el grafo y nos dice conectar Medellín con Caucasia con costo de 20, y le damos ahora la opción 3 que es eliminar nodo, y nos dice que el nombre a eliminar es Caucasia, y le podemos dar la opción 6 que es salir.